Aleluya. Gracias, Señor. Gracias a nuestro Dios. Levante su mano con acción de gracias. Señor, te damos muchas gracias en este día. La convocatoria no es atrás de una personalidad humana, sino para recibir tu palabra, Señor. Para que nuestros oídos estén atentos a la voz que ha sido soltada a oídos de tus siervos y hoy está siendo proclamada en esta casa, Señor. Señor, que nada trabaje en contra de la vida de los hermanos para que distraiga y desenfoque de lo que la palabra de Dios hoy está hablando y soltando para sus oídos. Para nosotros es una bendición, una honra recibir a tus hijos, Padre, que cargan y portan esta gracia y que traen a nuestra nación, aunque hoy nos encontramos en este recinto, en esta iglesia, en la ciudad de San Miguel, pero creemos, Dios mío, fuertemente en que esto producirá y actuará, Dios mío. Tu palabra ha salido y no volverá vacía, Señor, y que producirá por lo cual fue enviada. Gracias a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Bendecimos cada vida en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Tome su lugar, por favor. Gracias. Simplemente vamos a leer una porción de la palabra, el libro de Salmos, capítulo 19. Y en minutos ya vamos a dejar la primera sesión de esta mañana a nuestro querido apóstol Yasser Rivas. Él va a tener la oportunidad de impartir la palabra en esta mañana. Queremos que luego que él termina su tiempo, su impartición, vamos a tener apenas unos minutos. Si usted quiere acceder al baño o moverse, unos segundos, pero a continuación, ahí apenas unos 5 o 10 minutos, tenemos la segunda sesión donde estará ministrando el apóstol Tamo Naidoo. Luego de esa sesión sí vamos a tener media hora para que usted, si quiere tomar algo o tomar un poco de aire, cambiar la posición, media hora, y después de esa media hora nuevamente nos estaremos sentando para recibir la palabra. Amén. Traten de hacer siempre en horario, en tiempo, porque no queremos darle todo el tiempo a la palabra y no que los movimientos o el desorden de alguna necesidad personal nos saque de lo que queremos en esta hora. Amén. Salmo capítulo 19, versículo 4 dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos
justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Amén. Queremos más y más recibir de esta palabra y esa voz que ha salido de un extremo hacia otro. Amén. Recibimos a nuestro querido apóstol Yacer Riva, a quien amamos y Dios nos ha conectado de una manera muy, muy especial. Él es pastor de la congregación cristiana en Santiago de los Caballeros. Gracias, Pastor Miguel. Sea la gracia y el favor de nuestro Padre Celestial manifestado sobre la vida de cada uno de ustedes en esta mañana. Nosotros, yo quiero particularmente en las oportunidades, comenzando anoche, incluyendo la de hoy, expresar mi gratitud por todo el amor que ustedes nos han entregado en este corto tiempo. Y nosotros nos sentimos en casa y en familia. Y qué bueno es uno poder trasladarse a otro lugar del mundo y saber que hay una cultura que nos gobierna, que nos conecta, que nos define o redefine y nos hace poder habitar en familia. Y lo que comienza como casa de Dios llega a manifestar la cultura o la intención de Dios desde los cielos, en que en la tierra se constituya una gran familia, en diferentes lugares, localidades, quizás hasta con diferentes trasfondos culturales, pero una familia en el Señor. Así que en esta mañana percibo un desafío. He estado muy inquieto en mi espíritu desde anoche. Percibo un desafío de poder dar la continuidad a lo que anoche se comenzó a establecer acá. Si usted entenderá, nosotros venimos con una intención marcada de impartir lo que el Señor nos ha entregado, y no necesariamente desde el orden tradicional, desde un bosquejo o una especie de secuencia de algunos puntos dentro de teología sistemática o algo por el estilo, sino más bien reproducir lo que por el Espíritu recibimos de parte del Señor. El apóstol Tamo comenzó a hablar anoche acerca de una realidad existencial actual dentro de lo que tiene que ver con la iglesia de Cristo en su contexto global como familia de fe. Observar en la Escritura cuál es la intención marcada del Señor desde antes de la fundación del mundo nos da a entender que Dios no es un Dios reactivo, sino que Él es intencional en todo aquello que Él efectúa y hace en la tierra. Diga conmigo, Dios es intencional. Pensar en lo intencional en medio de una cultura tan reactiva como la que está viviendo la iglesia implica que nos llevaría a vivir en la tierra con la intención marcada de que operemos desde la perspectiva de que no somos de este mundo y no somos de esta tierra. El hecho de que usted observa que Pablo tenía un proyecto y cuando oraba decía, por esta causa, había una causa, yo doblo mis rodillas delante del Dios y Padre de vuestro Señor Jesucristo, para que Él entonces imparta el Espíritu de su gracia y nos dé conforme a aquello que nosotros necesitamos en la impartición de las riquezas de su gloria, fortaleciendo nuestro hombre interior, dándonos a conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de su misterio, del propósito de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Pero aquel a quien Él va es aquel de quien toma nombre toda familia, primero en los cielos y luego en la tierra. Un principio al que nosotros apelamos es al principio de la exacta representación. Sé que esto es un tema familiar en el entorno del lugar donde estamos, pero la realidad es que lo que necesitamos hoy enfatizar es que si vamos a ser restaurados, si vamos a ser regenerados
y si vamos a ser reconectados con algo que perdimos, jamás podremos conectarnos con algo que no entendimos que era lo que teníamos. Si vamos a ser restaurados a una condición, lo primero que necesitamos es entender y discernir qué era aquello que teníamos antes de haber la pérdida. Cuál era el propósito por el cual aquello fue hecho y cuál era la intención marcada de un Dios que se revela como intencional, porque todo lo que hace no lo hace reaccionando, sino que lo hace preestableciendo un propósito para que lo que existe tenga entonces la intención de comunicar el propósito del Señor a través de su existencia. Cuando hablo de todo esto me estoy refiriendo a qué fue lo que sucedió cuando Dios nos creó al principio. ¿Cuál era la intención de Dios marcada con la creación del primer Adán? ¿Por qué al abortar el primer Adán, aquel propósito por el cual había sido creado, todo el orden se distorsiona? Y hoy, ¿cuál es la posición actual de lo que estamos cargando por dentro? ¿Estamos reproduciendo el sonido correcto? Es una gran pregunta que siempre me hago. ¿Estamos portando la imagen correcta? ¿Estamos trayendo la imagen correcta a la tierra? ¿O estamos reproduciendo un sonido distorsionado conforme a lo que no fue efectuado desde la perspectiva que Dios quería en el principio? Quiero hoy pedirle que usted acompañe por un minuto y observemos una porción en las Escrituras. Le invito a que si puede por un instante vaya conmigo a 1 Corintios en su capítulo 15 y veamos estos pasajes. Desde su verso 45 y observemos 3 porciones escriturales acá, 3 versos que quiero que usted vea conmigo. Cuando usted lo tenga, me permite leerlo para que juntos podamos observar la palabra. Y dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente. Mas lo espiritual no era aquí lo primero, sino lo animal y luego lo espiritual. Adán fue hecho un alma viviente como el primero. Pero entonces el postrer Adán, dice este verso 45, fue declarado un espíritu vivificante. Lo primero no era lo espiritual, verso 46, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre era de la tierra, terrenal. Pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, también entonces los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, queremos también traer la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que todo esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Reitero el verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. La realidad de las Escrituras es que Dios
estableció un diseño desde el principio con una intención marcada. La intención del Padre era traer la exacta representación de su imagen a la tierra. Pero para hacer la transacción de los cielos a la tierra y manifestar su exacta representación, tenía que crear a alguien que pudiera manifestar las riquezas de su gloria en la tierra. Y de allí entonces es que nace lo que es Adán, el primer hombre de la tierra, o entiendas el primogénito de la tierra, que vemos que fue creado y manifestado. El punto era que había tantos tesoros en el Señor que manifestar en la tierra, que Dios tenía que usar un medio para poder manifestarlo. El punto aquí es que cuando Dios crea a Adán, lo hace con la intención de que Adán hiciera visible aquello que era invisible de él, para que el hombre que no conociese de Dios y toda la creación se le comunicaran las riquezas de la gloria a través de la imagen de la exacta representación plasmada y manifestada a través de la vida del primer Adán. Todos conocemos que una vez el primer Adán entonces transgrede aquello que se le había dado y se le había otorgado como responsabilidad. Hay una distorsión en la asignación en la tierra, y lo que en un momento estaba para reproducir una imagen correcta comienza a reproducir una imagen distorsionada. Lo que en un momento debió de reproducir un sonido correcto comienza a reproducir un sonido distorsionado. El hecho ocurre cuando la primera pregunta surge de parte de Dios. Y Dios le dice a aquel con quien se comunicaba continuamente en el huerto: Adán, yo te llamé, pero tú no respondiste. La voz que se paseaba en el huerto, que él siempre escuchaba, entiéndase a través de una audición correcta, esta voz seguía paseándose desde el mismo lugar donde Dios le hablaba continuamente, y entiéndase que en cada momento donde necesitaba comunicarle estas riquezas de la gloria a Adán para que pudiera reproducirlas en la tierra. Ahora entonces Adán le hace una respuesta a Dios, y no solamente hay una distorsión primaria, sino una distorsión secundaria. Y la primaria distorsión ocurre en la audición de Adán, cuando es desplazado de la posición de la exacta representación, porque ahora Adán, el que escuchaba la voz pasearse en el huerto, ya no podía oír desde la misma plataforma que escuchaba antes, porque algo había intervenido, y lo que había intervenido en la tierra había producido una separación, y la separación venía a través de una desconexión, y la desconexión es la antesala de la pérdida, porque todo lo que se desconecta tarde o temprano termina perdiéndose del norte que Dios le ha encomendado. Por lo tanto, primero Adán se desconecta de esa voz que se paseaba en el huerto, para después producirse una pérdida del propósito y la intención original marcada de Dios, de que él fuera la exacta representación y aquel que pudiera servir como instrumento de transacción de lo que eran los cielos hacia la tierra, por lo cual Adán vivía en la tierra, pero tenía acceso a la voz de los cielos. Y cuando usted vive en la tierra, pero tiene acceso a la voz de los cielos, usted puede manejar en la tierra la economía de los cielos, porque lo que usted accede lo puede traer a la tierra y manifestarlo desde la plataforma en donde nosotros vivimos, pero tiene que estar conectado con el lugar de origen, que es los cielos, donde nace la intención original de crear aquel que tendría la asignación de comunicar su imagen, su semejanza, su exacta representación y las vestimentas de la gloria que Dios había dado a Adán, para dar a conocer lo que era invisible de él, incluyendo su eterno poder y su deidad, según declara la palabra del Señor. El primer problema ocurre con la audición. El segundo problema ocurre con la emisión de sonido. Porque el hombre que fue diseñado para vivir en la eternidad, ahora le dice al Señor: Señor, yo me escondí. Y la causa por la que yo me escondí es porque yo tuve miedo. Y cuando tú hablaste, yo no quise estar presente, porque descubrí una tercera cosa: sonido incorrecto. Descubrí que yo estaba desnudo. El punto fue que Adán todo el tiempo, desde que Dios lo crea, no estaba vestido ni de pieles de animales en lo sacrificial,
no estaba vestido ni de hojas de higuera, sino que Adán todo el tiempo estuvo vestido de las vestimentas de la gloria que el Señor había puesto en él para poder comunicar el propósito a través de este poderoso y eterno principio llamado la exacta representación. La gran pregunta entonces al leer esta escritura y esta porción que debemos de hacernos fue: ¿qué fue lo que pasó en Adán que de momento cambia su reproducción de sonido? ¿Qué pasó en Adán que de momento tiene miedo de lo que antes tenía confianza de experimentar en su vida? ¿Qué fue lo que pasó en Adán que ahora estaba dándose cuenta de cosas que siempre estuvieron allí, pero antes no podía verlas desde la misma óptica porque las vestimentas de la gloria estaban manifestadas sobre su vida? Y la realidad es que cuando Adán aborta el propósito por el cual fue creado, entonces algo empieza a operar desde una posición de desorden, y el orden divino que estuvo desde el principio establecido ahora ya no estaba operando en él en la tierra. El orden divino era que el espíritu que Dios había puesto en un ser que estaba compuesto por espíritu, alma y cuerpo, el orden divino decía que Dios gobernaría el alma a través del espíritu que había puesto en él, y a través de la plataforma de su alma Dios gobernaría el sistema operacional que Adán manifestaría a través de su cuerpo en la tierra. Por eso Adán no tuvo miedo en otros momentos, por eso Adán no tuvo preocupación en otro momento, por eso Adán no se sintió desnudo en otro momento, por eso Adán no se escondió de la voz de Dios en otro momento. El orden que estaba prevaleciendo era que el espíritu estaba gobernando el alma, y por ende el alma estaba gobernando el cuerpo de la forma correcta. Pero en el momento que es quebrantado el principio de la exacta representación, algo sucede dentro de la economía manifestada de parte de los cielos para con la tierra. ¿Qué es lo que sucede dentro de esto? Hace mucho tiempo aprendí un principio sumamente poderoso de economía a través de estas enseñanzas apostólicas. Cuando se está haciendo una transferencia, entiéndase, para poder llevarlo esto a un ejemplo práctico de una transacción bancaria, y usted toma todos los recursos de fondo de procedencia para enviarlo a un lugar donde será el destino de esos recursos, y esa transacción se interrumpe a la mitad. Lo que sucede dentro de un sistema transaccional es que literalmente los fondos no quedan en el lugar de destino, sino que si la transacción se interrumpe, los fondos retornan al lugar de procedencia y te da un anuncio que dice transacción no completada. Entonces aquel que emite los fondos y los recursos tiene que volver a hacer la transacción, pero no tiene la jurisdicción de volver a hacer la transacción aquel que recibiría los recursos que se estaban impartiendo. Significa que entonces cuando la transacción de la manifestación de la gloria en la tierra a través del Padre, pero también para que Adán hiciera visible lo invisible de Dios, es interrumpida por el pecado en el Edén, entonces automáticamente todos los fondos de procedencia de los cielos volvieron a los cielos. La gloria de Dios volvió hacia el lugar de origen. Entonces el hombre queda viviendo en la tierra, pero queda con un vacío existencial en la tierra que no puede permitirle manifestar el propósito y la intención original para lo cual fue creado. Todo esto reposiciona a lo que no debió de ser posicionado en un momento de caos y desorden en el lugar que se colocó. Y el Adán que antes escuchaba la voz que se paseaba en el huerto por el Espíritu, ahora empieza a escuchar desde la plataforma de su alma. Ahora ya no mira a través de los ojos del Espíritu lo que Dios había creado. Ahora los ojos del Espíritu, a través de la interrupción que produce el pecado, no permiten que vea la vestimenta de gloria que Dios le había puesto, y comienza a ver en lo natural la desnudez
desnudez que existía, producto de la desconexión de Dios. Como resultado, entonces, el hombre desplaza aquella posición de la plataforma espiritual para escuchar la voz de Dios y comienza entonces a operar desde la plataforma de su alma, donde los ojos de su alma se abren, se activan los sentidos, y en vez de caminar por la directriz que la voz debió de producir desde el principio, el hombre comienza a operar desde la plataforma de los reactivos. Cuando uno opera a través de la plataforma del alma, uno va a vivir una vida reactiva, va a tener un orden de ministerio reactivo, va a establecer un sistema operacional dentro de la casa de Dios reactivo. Y esto demanda una revisión exhaustiva en donde nos hagamos ciertas preguntas clave. Y la primera de estas preguntas es una revisión de todo lo que hacemos dentro del orden actual de la casa del Señor. Nos llevaría a la conclusión de qué es lo que estamos reproduciendo. ¿Estamos reproduciendo un alma viviente o estamos reproduciendo un espíritu vivificante? ¿Estamos emitiendo el sonido desde la posición de un alma viviente o estamos emitiendo un sonido desde la posición de un espíritu vivificante? ¿Estamos escuchando la voz de Dios desde la posición de un alma viviente o estamos escuchando la voz de Dios desde la posición de un espíritu vivificante? Porque aquello que esté gobernando determinará quién será manifestado, y aquel que sea manifestado determinará en gran parte los resultados que veremos dentro de la cultura que estamos practicando en la tierra. Entonces Corintios lo plantea de esta forma y dice: fue el primer hombre un alma viviente, pero fue el postrer un espíritu vivificante. Por lo tanto, si vamos a hacer esta edificación desde el orden apostólico correcto, no puede ser lo almático que gobierne lo espiritual. Tiene que ser la vida en el espíritu que gobierne toda transacción del alma existente en medio de la casa del Señor. Y esto va a producir creyentes que con una mentalidad de hijos de Dios puedan vivir y puedan manifestar su gloria, su favor y su exacta representación desde la posición original que Dios siempre quiso que lo manifestáramos, que es desde la posición de la plataforma del Espíritu. Si algo hemos estado hablando en estos días es acerca de cómo la iglesia está escuchando la voz de Dios. Si algo hemos estado haciendo énfasis en estos días es que usted jamás llegará a la posición de la obediencia y del hijo maduro que Dios está formando en esta tierra, y mucho menos reproducirá el sonido correcto si no está teniendo los oídos circuncidados que Dios está demandando, donde el prepucio de la carnalidad, de la contaminación auditiva sea separado de nuestros oídos para poder escuchar la voz de Dios, no desde la plataforma del alma con una obediencia selectiva, sino desde la plataforma del Espíritu en una posición de una obediencia perfecta que está dispuesta a ejecutar lo que Dios ha determinado más allá de mis sentimientos, más allá de mi estatus, de mis beneficios. La prioridad se convertiría en ejecutar la voluntad de Dios en esta tierra. Pero para poder ejecutar la voluntad de Dios necesitamos volver a ser gobernados por el Espíritu. ¿Y cómo podemos volver a este orden? Primer punto: lo que usted quiera que viva, aliméntelo. Y lo que usted quiera que muera, desnútralo. ¿Cuál es la realidad actual? Que la mayor parte del sistema operacional de la iglesia actual está establecido para que haya una buena alimentación del alma. La cultura del entretenimiento, el enfoque almático actual de la iglesia reactiva para suplir toda demanda del alma está engrosando más la vida en el alma en medio de la casa de Dios que alimentando lo que es la vida en el Espíritu. Si nosotros queremos que el Espíritu sea quien vuelva a gobernar el alma, el cuerpo y todo nuestro ser,
Y que se cumpla lo que declara Tesalonicenses cuando dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde lo mortal será absorbido por lo inmortal. Lo temporal será entonces vestido de lo eterno. Si queremos que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que tenemos que hacer es empezar a ver desde la perspectiva de quién está gobernando en nuestra vida. Y cuando nosotros identificamos esta realidad, entonces la respuesta es que llegó la hora de traer a Cristo como nunca antes a la casa del Señor, que ocupa el lugar correcto. Y no hay otro medio dentro de la economía de Dios de traer a Cristo que no sea a través de la impartición de su palabra, que no sea a través de la impartición de la simiente que es la palabra del Señor, para que Cristo sea formado en nosotros y esa esperanza de gloria que es Cristo Jesús en nosotros pueda ser manifestada. Necesitamos volver a entrenar nuestra vida espiritual desde la plataforma correcta y a identificar todo lo que dentro de la cultura actual que nos está gobernando se ha salido del orden y del propósito de la existencia por la cual estamos en esta tierra, para hacer ajustes necesarios. Y estos ajustes se convertirán en especies de reformas actuales, donde vamos a tener que revisar muchos detalles dentro del sistema operacional actual de la iglesia. Detalles que tendremos que revisar. Quisiera yo pensar en algunos con ustedes. Tendremos que ser responsables y revisar la teología de cántico que tenemos hoy día en medio de la casa de Dios. Detalles que tendremos que revisar con responsabilidad será el contenido y propósito de lo que es el mensaje de la palabra del Señor, si estamos hablando para alimentar el alma viviente o si estamos hablando para alimentar el espíritu vivificante. ¿Quién es que está gobernando actualmente dentro del orden de lo que estamos reproduciendo? ¿Está gobernando el primer hombre o está gobernando el segundo hombre? ¿Cuál es el sonido que estamos emitiendo? ¿Estamos emitiendo el sonido correcto o estamos emitiendo un sonido distorsionado que no obedece al propósito por el cual fuimos creados dentro de un orden intencional de parte de Dios? Y todas estas realidades tienen que ser confrontadas en un momento. Ajustes significativos se avecinan para nosotros dentro de un contexto de lo que Dios está haciendo actualmente en la tierra. La intención con todo esto es separar los asuntos del alma de los asuntos del espíritu. Hebreos en su capítulo 4, especialmente en su verso 12 y 13, declara la Escritura una poderosa porción que habla de una forma de la cual Dios comienza a poner cada cosa en su lugar. Hebreos en su capítulo 4, específicamente en su verso 12 y 13, nos dice de la siguiente manera. Dice la Escritura acá en Hebreos en su capítulo 12, especialmente en estos versos 13 en adelante. Hebreos en su capítulo 4, en sus versos 12 en adelante, dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y mucho más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero el verso principal dice: porque la palabra de Dios está viva y es eficaz, y no corta como una espada de dos filos, sino que es mucho más cortante que toda espada de dos filos, que va a penetrar hasta las zonas limítrofes del alma y del espíritu, para acomodar a un lugar lo que tiene que ser puesto en su lugar y reubicar en otro lugar o reposicionar lo que debió de ocupar el lugar correcto. La realidad de esta escritura nos da a entender
algo que empezará a suceder en estos días como nunca antes en la tierra. Si bien es cierto, identificamos el problema. El problema consiste en seguir produciendo o reproduciendo la imagen incorrecta. La solución al problema consiste en traer la imagen correcta que debimos de traer desde el principio. En este caso, el aborto, de lo que era el propósito y la intención original a través del primer Adán y del pecado en la tierra, hizo que Dios enviara al postrer Adán. A quien Dios envía no era el primogénito de la tierra, porque no había sido creado como el primero de la tierra, pero a quien Dios envía es al primero en rango, que es el primogénito de los cielos, para que se asegurara de que no abortara, al igual que el primer Adán, el propósito por el cual había sido creado. Entonces allí entendemos que una de las administraciones de la gracia de Dios dentro de un contexto de un nuevo pacto tiene que ver con el misterio de la reconciliación. La reconciliación es llevarnos a esa posición que un día teníamos, pero que perdimos cuando fuimos desplazados a través de la desconexión que nos privó de escuchar la voz que desde el principio se paseaba en el huerto, aquella voz que venía con un propósito. Y cuando hablamos de esa voz, de esa palabra expresa llamada davar de Dios, que es como el boomerang, según declara la expresión en Hebreos, porque el davar de Dios es esa voz que se manifiesta, pero no se queda en el lugar en donde se manifestó, sino que retorna al lugar de origen. Es allí donde la Escritura dice que no retornará a él vacía, sino que hará aquello para lo cual Dios la ha enviado, y volverá a él para rendir el reporte de lo que ella causó en nuestra vida como configuración, transformación y proceso que viene para traer a nosotros aquella economía de lo que es la reconciliación. Entonces esta economía de la reconciliación manifestada en Cristo tiene como objetivo devolver la imagen de Dios a nuestras vidas, devolver el modelo preexistente. Cuando Pablo dice: yo doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien forma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él os dé las riquezas y la imagen de lo que perdimos en aquel tiempo. Pablo está diciendo, el modelo del Señor era un modelo de familia para manifestar en la tierra. Lo que en realidad debiera de suceder actualmente en la casa de Dios es que reproduzcamos la cultura de los cielos, porque la realidad es que la tierra no está llamada a dictar la cultura de los cielos, sino que los cielos están llamados a dictar la cultura que se establezca en la tierra. Y cuando esta es la realidad que se lleva a cabo, vamos a comenzar a ver la casa del Señor operando, y vamos a ver nuestras vidas operando desde otra óptica, desde otra perspectiva, y vamos a procurar reproducir la imagen correcta y el sonido correcto en esta tierra. Literalmente tuvimos mucho tiempo para traer la imagen del terrenal. Ahora la gran pregunta es: ¿cómo traeremos la imagen del celestial? Y para traer la imagen del celestial, lo primero a identificar es quién es que está gobernando nuestras vidas. ¿Lo está gobernando el alma o lo está gobernando el espíritu? Dentro de la administración de la gracia en el tiempo actual, la iglesia tendrá que, por necesidad, emigrar desde la posición donde se encuentra para volver a la posición en donde nosotros podamos escuchar la palabra del Señor de la forma que Él quiso que la escucháramos desde el principio. ¿Cuál es la realidad actual de la iglesia? Que una cultura del entretenimiento ha invadido de tal forma la casa del Señor que la gente está dispuesta para todo, pero para lo que menos tiene hambre y tiene disposición es para escuchar la palabra de la gracia que tiene que ser impartida. ¿Cuál es la realidad que vivimos? Que la conspiración entre el cuerpo y el alma para bloquear la audición del Espíritu y que no podamos recibir aquello que Dios tiene para nosotros se hace tan real en nuestros días
que literalmente cuando usted está en la posición de escuchar la palabra del Señor, cantidad de cosas ocurren para que usted no pueda escuchar esa voz que un día se paseaba en el huerto y que en el tiempo presente quiere manifestarse como la voz del Hijo para traer la imagen correcta que cumpla con el propósito de nuestra existencia y de la intención marcada por el Señor desde el principio. Eso bloquea nuestros oídos espirituales. Eso bloquea los ojos de nuestro entendimiento. De ahí que cuando usted estudia cómo culminaba cada oración apostólica hecha por Pablo y los demás en su momento, ellos declaraban y decían: oramos para que sean abiertos los ojos del entendimiento. Oramos para que el que tenga oídos para oír, escuche. Oramos para que en realidad la iglesia pueda conocer el propósito por el cual fue diseñada. La realidad era que su oración no estaba dirigida por una plataforma almática que viniera para hacer decretos, para profetizar asuntos materiales, sino que su oración solo tenía un objetivo, y el objetivo era que se abrieran los ojos del entendimiento, que se abrieran los oídos espirituales desde la plataforma correcta, para que volviéramos a escuchar la voz del Señor, para que la voz del Señor pudiera traer orden y propósito a nuestra existencia, y para que volviera a formar la imagen correcta a reproducir en esta tierra. Necesitamos reconectarnos con la voz del Señor, pero esa voz del Señor con la que necesitamos reconectarnos solamente puede ser manifestada a través de la impartición de una simiente incontaminada, incorruptible, llamada la palabra del Señor. El punto central de todo esto es que al leer entonces el cuadro de Hebreos en su capítulo 4, si esa palabra será esa especie de misil teledirigido que irá directo hasta la separación del alma y del espíritu, para clasificar en almático lo que es del alma y para reposicionar el orden de Dios a través del espíritu. Entonces, ¿qué es lo que está actualmente tratando de conspirar para que la iglesia no reciba esta palabra de la gracia? Y la realidad es que lo que está tratando de conspirar es una posición de ilegalidad adquirida por el alma en el momento donde el orden es distorsionado. Y el Salmo capítulo 42, David el salmista plantea esto desde una óptica descriptiva, cuando en medio de un proceso difícil David le habla a su alma con autoridad y le dice: alma mía, tú estás operando de una forma totalmente contraria a aquello para lo cual tú fuiste diseñada. Por lo tanto, alma mía, alaba al Señor. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, recuerda quién es que te corona de favores. Alma mía, recuerda quién es que te viste del bien. Alma mía, recuerda quién es que ha manifestado su misericordia. Desplázate del lugar que tú has ocupado. Asume la posición para la que fuiste creada y deja que la administración de lo que Dios está impartiendo se efectúe desde la plataforma del Espíritu, y sal de la posición de ilegalidad que estás ocupando dentro de esta casa del Señor, porque esta casa fue diseñada para escuchar el sonido correcto, porque esta casa fue diseñada para emular el sonido correcto. Esta casa fue diseñada para hacer la imagen de su exacta representación. Alma mía, no sigas conspirando contra la intención original de los cielos para que se establezca la cultura y el orden en la tierra. Alma mía, alaba a Dios y asume tu rol y tu posición, y no tomes la posición por ilegalidad que Dios diseñó dentro de su economía
para administrar la palabra suya y para que se escuchara la voz suya por el sonido emitido del Espíritu. Y Pablo a esto lo plantea desde la perspectiva magistral diciendo: por eso nosotros hablamos lo espiritual a aquellos que lo pueden recibir desde la plataforma de lo espiritual. Hablamos misterio de Dios, hablamos sabiduría de Dios, pero la sabiduría que hablamos no es la humana, no es la carnal, no es la diabólica ni la terrenal. Hablamos la sabiduría que ha estado encapsulada, codificada, escondida desde los siglos para ser manifestada en el tiempo presente. Por lo tanto, no le hablamos lo espiritual a lo carnal ni lo animal, le hablamos lo espiritual a lo espiritual. Ponemos lo espiritual en la plataforma correcta, porque si yo no escucho desde la plataforma del Espíritu, entonces voy a reproducir un orden dual en la casa del Señor. El orden dual en la casa del Señor trae una mezcla de semilla. El orden dual en la casa de Dios trae entonces vestidos remendados. El orden dual en la casa del Señor hace que el vino nuevo sea presente, pero no encuentre el orden correcto para ser manifestado. El punto con todo esto es que retornar a la palabra nos reconectará con la voz que perdimos en el huerto. Pero para reconectarnos con la palabra tenemos que hacer una revisión exhaustiva de qué es lo que estamos trayendo. ¿Estamos trayendo la imagen del terrenal o estamos trayendo la imagen del celestial? ¿Estamos emitiendo el sonido del terrenal o estamos emitiendo el sonido del celestial? Y cuando esta es la conclusión a la que hemos llegado, entonces vamos a tener que volver a esa palabra que desde el principio en el huerto se paseó con un propósito definido, pero que fue desplazada desde la posición correcta. Y Hebreos dice que esa palabra es la única que tiene el poder para penetrar a las zonas inaccesibles por el hombre y reclasificar y reordenar y volver a reconciliar el espíritu desconectado de Dios con la voz del Espíritu del Señor. Entonces partir la división del alma y del espíritu. Pero la realidad es que la conspiración del alma ocurre por una causa muy importante. Esa palabra que produce separación, la Biblia la describe como la luz. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios es impartida desde la plataforma correcta, para que llegue y se posicione en la plataforma correcta de nuestra composición y existencia, que es el orden allí que aparece todo vuestro ser, espíritu, luego alma y luego cuerpo, entonces la conspiración sale de forma automática, porque el alma no quiere que la palabra que es luz y que proviene de la posición de aquel que habita en una luz inaccesible, y como es inaccesible, entonces envía la manifestación de su luz a través de la palabra. Esta palabra tiene el poder para penetrar a esas áreas que nadie puede acceder a ella. Pero una vez la palabra penetra allí, se encarga de desmantelar las áreas oscuras de nuestra existencia. Y al desmantelar las áreas oscuras de nuestra existencia, entonces comenzamos a ver manifestado el mismo poder y la misma presencia, pero desde otro orden operacional. Y es aquí donde quiero hacer énfasis en un punto interesante. ¿Por qué se hace tan difícil para nosotros entender cuál es el cambio o transición existente dentro de la economía de la gracia, dentro de la estación actual en que estamos viviendo, que no es la estación anterior carismática, sino esta estación que emite un sonido limpio, puro, transparente y que emite un sonido fresco de parte del Señor? ¿Por qué se nos hace tan difícil desconectarnos de lo que tiene que ver la dependencia de la manipulación por los dones? ¿Qué es lo que tiene que ver con aquello que en un momento determinado ocupó el lugar incorrecto, cuando en realidad se puso todo lo que fue manifestación por encima del orden de la palabra, cuando la realidad es que la palabra tiene que ser lo primero y la manifestación tiene que venir después? ¿Cuál es la realidad que nos bloquea para que no entendamos esto que Dios está haciendo en este tiempo? El punto acá es, cuando nosotros vemos la palabra obrar y operar,
Vamos a tener que entender que a través de la palabra pueden ocurrir muchas cosas que no necesariamente están marcadas o determinadas a ocurrir solo desde la perspectiva que antes lo veíamos. Por ejemplo, en la estación anterior, para que alguien fuera sano, la única forma de ver a esa persona sana en la mayoría de la concepción de la operación de los dones era cuando hacíamos el llamado, se le ponía la mano a la gente y hasta teníamos que asegurarnos de que cayera al suelo, y si no caía, caía, para poder ver a Dios obrando en la vida de esa persona. Ahora nos cuesta entender que Dios puede sanar a la persona sin nosotros tener que ver todas aquellas cosas que veíamos en aquel momento. Lo cual implica que si Dios lo quiere hacer no está mal, pero el punto es que es lo que estamos reproduciendo. Hebreos en su capítulo 6 declara que nosotros no estamos llamados a traer aquello que tenía que conectarse con la fe en las obras muertas, sino que ahora tenemos la asignación de reproducir aquello que es la vida. ¿Cómo vamos a reproducir la vida si no estamos en Cristo? Cuando Cristo es el camino, la verdad y la vida, todo lo que no está en Cristo, entonces está en una zona de muerte y es una obra muerta. Pero si nosotros queremos ver una obra viva, tenemos que operar desde la posición del Hijo maduro, que es Cristo Jesús, esperanza de gloria, en quien hemos sido conectados. Estudiar el Salmo 107 me ha ayudado a entender algo en este tiempo. El Salmo 107 declara: enviaste tu palabra y tu palabra los sanó. Aleluya. Enviaste tu palabra y tu palabra los libró de la ruina. Pero allí el Salmo 107 describe: habían algunos que operaban en sombra de muerte, otros estaban en prisión de oscuridad. Su alma ya estaba en la posición donde había una inapetencia, donde aborrecía todo tipo, toda clase de alimento. Implica que allí había una falta de deseo por el alimento físico, pero también había una inapetencia por el alimento espiritual. Por lo cual entonces tú enviaste tu palabra y lo sanaste, lo libraste de tu ruina. Tu palabra fue suficiente para hacer todo aquello que tú querías hacer y ejecutar, desde esta perspectiva de que seamos gobernados ya no por la posición del alma, sino ahora a través de la administración que Dios efectúa a través del Espíritu en nuestra vida. Implica esto que la palabra es la única que tiene la capacidad para entrar donde se conecta el alma con el Espíritu, y cuando el alma no está gobernada por el Espíritu puede escuchar la palabra, pero esto no le permitirá obedecerla. De ahí es que encontramos una realidad escrita por Pablo en Romanos en su capítulo 6 en adelante. Pablo dice: yo he descubierto que tengo un problema. Lo que yo quiero termino no haciéndolo, y entonces lo que yo hago termina siendo no necesariamente lo que yo quería hacer. Él entiende que algo estaba mal, porque si él quería hacer la voluntad de Dios pero terminaba no haciendo la voluntad de Dios, entonces había una desconfiguración que tenía que ajustarse desde la forma correcta. Aquel que recibe la revelación de su gracia en el tercer cielo, aquel que oyó palabras que no sabía cómo llevarlas a un lenguaje donde pudiera explicarlo, es el mismo que describe en un momento cuál es la posición que el espíritu debe de ocupar, el espíritu, el alma y el cuerpo, para que todo sea guardado irreprensible para la venida. Por lo tanto, al descubrir el secreto, lo que está diciendo es, y llegó a la conclusión de que había una condición de miseria espiritual, por lo cual él dice: si yo hago lo que no quiero y lo que yo quiero entonces no lo hago, llego a la conclusión de que es miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero cuando yo reposiciono en mi vida lo que es la vida del Espíritu para que gobierne mi ser, entonces yo voy a tener los resultados correctos para lo cual Dios me diseñó. El punto práctico de todo esto es cómo estamos entrenando nuestro espíritu y cómo estamos desnutriendo nuestra alma en un tiempo donde la cultura de lo almático está tan infiltrada en todo lo que tiene que ver el sistema operacional de la iglesia en la tierra. ¿A qué le estoy prestando mis oídos? ¿De qué me estoy nutriendo a diario para alimentar el alma o para alimentar el espíritu? ¿Y cómo estoy entrenando mi espíritu en lo práctico para poder llegar hacia la posición del hijo maduro, que no solamente emita el sonido correcto de su labio,
para que pueda quedar vigente en la posición, escúchame bien, de la legalidad de la voz del Hijo en la tierra en el tiempo del fin. Porque si lo que declara Hebreos capítulo 1 está al cumplirse y se está cumpliendo, la migración más grande, escuche esto, que jamás usted haya visto en la tierra, no es la migración física que estamos viendo. Ayer en la tarde, cuando llegué acá, observaba las noticias virtuales a través de mi teléfono. Vi que países de Europa tuvieron por urgencia que recibir un solo país sobre 70,000 inmigrantes que están corriendo desde una posición geográfica hacia la otra, pero están transportándose con todas sus idiosincrasias erróneas para ahora ir a poblar otra posición de la tierra, donde en los próximos 10 años tendremos situaciones sumamente críticas por la influencia y el desarrollo del Islam en países que no fueron nativamente islámicos, porque cuando ocurre una migración, aquel que migra de una posición a la otra tiene la tendencia de llevarse su idiosincrasia y los sistemas operacionales de su cultura, de tal forma que si la iglesia emigra de una posición actual a otra, entonces es por causa de una palabra que traerá un GPS y redireccionamiento en la tierra y lo que viene en los próximos días. Que la migración más grande que jamás hemos visto sobre la tierra, que no necesariamente esa física, se aproxima a la casa del Señor. Porque el hombre natural ya no podrá sostenerse con la administración de una economía del alma, desde lo almático. Entonces, dentro del espíritu de cada ser humano, sobre todo de aquellos que quieren escuchar la voz de Dios, se producirá un hambre profunda y un profundo vacío existencial que ya no podrá saciarse con la administración de un sonido del alma, y la gente comenzará a emigrar hacia lugares donde sean casas de pan, donde se provea el alimento correcto, donde esté el sonido correcto. Y la migración que en la estación carismática se vio, donde la gente corría de un lugar a otro detrás de los sonidos almáticos, será la misma migración al inverso, donde la gente emigrará de las casas de las viudas, de las estructuras vacías de gloria, solamente llenas de sonidos vacíos, inexistentes, almáticos, que reproducen la imagen del primer Adán. La gente comenzará a emigrar y se producirá la migración más grande jamás vista a la tierra, pero será a lugares donde se conviertan en casas de pan, que puedan suplir la necesidad del espíritu y no necesariamente la necesidad del alma. Y a esto Jesús lo llamó y lo identificó cuando en Mateo capítulo 4 le dijeron, en una condición que estaba temporalmente viviendo: si tú eres el Hijo de Dios, entonces mándale a las piedras que se conviertan en pan. Y Jesús hizo una declaración contundente hablando de la realidad existencial del hombre que vive en la tierra, pero no necesariamente se sostiene de la economía de la tierra ni de la cultura de la tierra, sino que tiene la capacidad de vivir en la tierra, pero nutrirse de la cultura y la economía de los cielos. Por lo tanto, Jesús dice: escrito está. Y no solamente del pan de la tierra vivirá el hombre, sino de toda palabra procedente de la boca de Dios. Pero para que esta transición o migración final se efectúe en la tierra, la gente ya no va a correr por los ojos del alma, ni vendrá a buscar un hermoso templo, ni vendrá a buscar una hermosa coreografía, ni vendrá a buscar un hermoso evento. La gente vendrá por causa de un sonido y será guiado por ese sonido. Pero entonces la configuración actual demanda que nosotros ajustemos este orden para poder emitir ese sonido. Cuando nosotros comencemos a emitir ese sonido, lo que vamos a ver es lo siguiente: de que comenzaremos a operar desde una posición de legalidad en el Hijo de Dios manifestado en la tierra. Y que vamos a empezar a hacer esa imagen corporativa, donde vamos a hacer esa compañía que va a manifestar la voz del Hijo. Porque lo que declara Hebreos capítulo 1 es que Dios, que hubo hablado de muchas formas en otros tiempos
a través de los padres, a través de los profetas, en el tiempo del fin, la última voz legal que quedará en la tierra será la voz del Hijo. ¿Y cómo se va a emitir la voz del Hijo si Cristo no es formado en nosotros? Déjenme separar 2 minutos breves para comentarles esto. Si alguien puede hablar con propiedad de lo que es vivir en la posición de lo almático, soy yo. Yo era uno de los hipercarismáticos más terribles que usted pudo haber conocido. Dios empezó a hacer demandas de configuración a mi vida tales que lo primero que tuvo que producir en mí fue una muerte a muchas cosas que en otro tiempo eran importantes para mi posición o lo que ocupaba en ese momento. Y yo entiendo que esto probablemente ha pasado a muchos de los que aquí estamos presentes. Cuando uno sabe cómo manejar las emociones de la gente, no es fácil usted soltar esa posición y dejar de predicar un mensaje bien bosquejado y dejar de emitir un sonido que haga que usted se pare de esa silla, salte, brinque, grite, pero no reciba absolutamente nada, para comenzar a hablar una palabra que reposicione aquello que Dios quiso que fuera puesto desde la posición correcta en el Espíritu. Las pérdidas de relaciones que para uno fueron significativas en un tiempo. La falta de comprensión, porque aquello que es espiritual no puede ser depositado en un vientre carnal, por lo cual implica que habrá gente que podrá escuchar con una audiencia de un oído circuncidado, pero habrá otros que tendrán un oído donde los gobernará el propucio de la carne de su alma, que no entenderán lo espiritual y lo acomodarán a lo carnal y dirán que usted dijo lo que usted no quiso decir. Y toda esta transición producirá una confrontación, una redefinición, un reposicionamiento, porque nada nace hasta que no se reposiciona. Aún el hijo que ocupa el vientre de la madre en un proceso de gestación puede llegar al 8º mes, pero no va a nacer en el 9º hasta que no se posiciona correctamente para el nacimiento. Nosotros estamos siendo reposicionados para reproducir la imagen del Hijo como nunca antes en la tierra. Y lo que antes tenía la cabeza para arriba y los pies para abajo, ahora tiene que tener la cabeza para abajo y los pies para arriba. Por lo tanto, no le hará sentido al que opera desde la plataforma del alma, ni lo entenderá aquel que vive en la transacción de lo carnal, pero usted continúe en la posición de lo espiritual, porque la realidad que sucederá es que cuando la configuración se efectúa en nuestra vida y volvamos a emitir el sonido correcto que Dios quiso que emitiéramos desde el principio, llegaremos a los niveles más altos de obediencia, donde recibiremos la palabra desde la plataforma del Espíritu, pero la ejecutaremos también desde la plataforma del Espíritu, para que no sea una obediencia selectiva, para que no sea una obediencia cuestionada, sino que sea la obediencia perfecta, que ya no busca mantener mi estatus, que ya no busca agradar a la gente, que ya no busca la apreciación del humano, sino que ahora solo busca establecer el propósito eterno del Señor, sino que ahora solo busca hacer la perfecta voluntad de Dios, entendiendo que esta es la que trae bien y favor a nuestra existencia. Cuando esta configuración final ocurra, donde ese hijo maduro que Dios está reposicionándonos a Él y está formando en nosotros se ha manifestado cual nunca antes en la tierra, los tiempos de dolor que estamos viviendo ahora serán tornados en tiempos de gran gozo dentro de la casa del Señor. Escuche bien, el gozo tiene que volver a la casa del Señor. Y el gozo será tal por una causa, es que la gente volverá a correr donde está el pan, donde está el vino. Este no es chileno ni tampoco es argentino, estoy hablando del vino. Donde está el aceite. Volverán con gran alegría, volverán con gran gozo, porque escucharán el sonido correcto. Nosotros estamos teniendo una experiencia gloriosa. Cuando nos conocimos con los pastores Holtov, veníamos de un proceso de desintoxicación, de transición. A medida que el sonido correcto se ha estado emitiendo,
Semana tras semana yo veo personas que vienen de lugares que usted no se imagina a la casa del Señor a escuchar palabras. Descubrí en estos días que pastores que enseñan en la mañana, como tenemos 3 reuniones los domingos, a veces vienen en la tarde para sentarse y recibir. Y alguien me decía en estos días: pastor, ¿qué es lo que está pasando? Y yo le decía: el secreto que nosotros podemos atribuir a lo que está sucediendo no consiste en una estrategia de crecimiento transportada de otro continente ni de otro país de la tierra. No es un método de clonación de esos existentes ahora. No es un método industrial en donde ya la iglesia ha dejado de reproducir piedras vivas, moldeadas y tratadas en el río para clonar ladrillos que forman estructuras que en el momento que usted menos imagina se pueden derribar, susceptibles a un pequeño zorro por causa de que no fueron edificados en el orden correcto. El secreto se debe a que hemos sido configurados para emitir el sonido correcto. Y ante la hambruna final existente en la tierra, el hombre correrá de un lugar hacia el otro para saciar una gran hambre y una gran sed. Pero esta no será ni de pan ni de agua física, sino de toda palabra que sale y procede de la boca del Señor. Por lo tanto, reconfigurar la imagen correcta y dejar ya de traer la imagen del terrenal. Y dejar ya de que la conspiración del alma y del cuerpo se efectúe, llevará una responsabilidad compartida. ¿Cuál es la responsabilidad de quien está administrando esta casa? Los padres que Dios ha puesto en la casa. Emitir la palabra correcta desde la plataforma correcta. Pero ¿sabe cuál es su responsabilidad? Recibir la palabra correcta desde la plataforma correcta. Si ellos emiten el sonido correcto, pero lo espiritual lo único que encuentra es una posición de un vientre carnal, habrá un aborto espiritual en la palabra de la gracia que está siendo impartida. O por lo menos, si no pasa el aborto, lo que está sucediendo hoy día es que se reproduce una cultura dual en la casa de Dios, donde hay una mezcla de sistemas por causa de que hay gente que prefirió ceder a la conspiración del alma con el cuerpo para bloquear la vida en el espíritu, y que escuchando no escuchemos y que viendo no veamos, cuando la realidad es que el salmista que estuvo en los tiempos de la ley pudo tomar esa decisión de autoridad, hablarle al alma y decirle: alaba a Dios, sométete al orden, a la intención original, al propósito de tu existencia. Cuanto más nosotros que tenemos al Cristo de la gloria en nuestra vida, cuanto más nosotros que vivimos en un pacto de gracia, cuanto más nosotros que hoy tenemos quien nos ayude en la debilidad, ya no con nosotros ni sobre nosotros, sino en nosotros, y Cristo en nosotros como la esperanza de la gloria. Es quien hace que se interceda dentro de nosotros, aún con gemidos indecibles, para que el alma no los descifre y el espíritu interactúe con Dios para pedir que su perfecta voluntad se efectúe en la tierra, porque hay oraciones que usted jamás la podrá emitir desde la plataforma del alma, porque el alma no estará de acuerdo en que ellas se emitan. Por lo tanto, Dios, que conoce lo que diseñó, entonces lo pone para que se efectúe de la plataforma del Espíritu, para que hablemos misterios con Dios, que pidan el cumplimiento de su perfecta voluntad en nuestra vida, porque no sabemos pedir como conviene. Tendremos que revisar, como les decía, desde la teología del cántico. Tendremos que revisar la estructura y contenido de nuestros mensajes. Pero aún más sencillo, tendremos que revisar el orden que le hemos dado aún a nuestras oraciones. Porque cuando usted observa el orden de la Iglesia Apostólica en Hechos, en su capítulo 2, cuando en los versos posteriores, 40 en adelante, habla de los 4 pilares que gobernaban la primera iglesia. Literalmente, nunca hubo oración antes de doctrina, sino que primero se estableció doctrina y después se estableció oración, para que cuando se orara se hiciera con entendimiento. Y la doctrina que allí está hablando era lo que se conoce como la doctrina apostólica, pero no era lo que hoy se le llama apostólico,
sino que esta doctrina apostólica no hacía absolutamente nada ni por competencia, ni por vanagloria, ni incitado por ganancias deshonestas, sino que esa doctrina apostólica que habla allí de la primera iglesia, literalmente lo que hacía era operar desde la plataforma del Espíritu con la intención de que la real doctrina apostólica se centraba en la imagen de Cristo, en retornar a través de la economía de la gracia a aquello que perdimos desde el principio y reconciliarnos con el orden por el cual fuimos creados, que fue ser la exacta representación de su imagen en la tierra. Concluyo en los 4 minutos que me quedan. En Juan, en su capítulo 17, Jesús, después de venir como el postrer Adán, como el primero en rango, ya que hubo un aborto por el primogénito de la tierra, entonces tuvo que venir el primogénito de la creación y de los cielos, aquel por quien todo lo existente existe, subsiste y fue creado. Entonces Jesús, al concluir la etapa de la manifestación del Kairos de Dios a través de su ministerio en el cuerpo humano tabernaculizado en la tierra, hace una oración al final de su tiempo en la tierra. Y en Juan, en su capítulo 17, Jesús entonces hace una declaración contundente donde en Juan Jesús explica literalmente lo que la teología identifica como el lugar santísimo del Evangelio según San Juan, donde Jesús habla con el Padre y Jesús menciona aquí en 3 veces la importancia de que seamos uno con Él para que el mundo crea que nosotros provenimos del Padre. Allí es donde Jesús ora en este momento significativo y entonces manifiesta ciertas cosas de entre las cuales yo rescato este verso que aparece en Juan capítulo 17, con lo cual concluyo en su verso 11 y su verso 22. En el verso 11 de Juan 17 Jesús dice, estando presente en la tierra, dice, y ya no estoy en este mundo. Aunque Él estaba físicamente todavía en la tierra, está hablando en un presente futuro, porque Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando hablaba, Él podía traerlo del futuro al presente y hablarlo dentro del tiempo suyo para manifestarlo al tiempo nuestro. Y dice, ya no estoy en este mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Pero a los que tú me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno como nosotros. Y en el verso 22 dice, la gloria que tú me diste, yo se las he dado. Se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por lo cual entonces esa gloria que yo tuve un día contigo y que manifesté en la tierra, yo no me la voy a llevar de nuevo al lugar de procedencia, sino que yo se las quiero dejar a ellos. El propósito por la que se lo quiero dejar es para que ellos puedan representar la imagen correcta. Que la única forma como otros podrán ver el Padre en nosotros es cuando nosotros portemos la vestimenta de la gloria que un día estuvo con el Padre. Porque en mi naturaleza humana yo jamás podré ser exacta representación en esta tierra. Jesús hace esta declaración. La gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Que sean uno. Segunda cosa contundente que Jesús dice después de esta interesante declaración es que Jesús dice, de todo lo que tú me diste, nada yo he perdido. Solo se perdió aquel que era el hijo de perdición. Por lo tanto, de todo lo que tú me has dado, yo lo he guardado. Y ahora yo te pido que como no estaré más en esta posición tabernaculizada en la tierra, 100% Dios y 100% hombre, vuelvo a ti, les dejo tu gloria para que sean uno, para que el mundo crea que los enviaste. Pero yo solamente te digo, todo lo que me entregaste lo he guardado. Solo se perdió el hijo de perdición. Esa palabra a mí me dejó reflexionando un tiempo. Porque el tema es que cuando Dios dice nada, es nada. Entonces Dios dice, todo lo que tú me diste,
yo lo guardé. Entonces ahora, como Jesús dice, se perdió el hijo de perdición, cuando había dicho en el verso anterior que no se había perdido absolutamente nada de lo que el Padre le entregó. Y la realidad es que cuando nosotros estamos claros en esa declaración, vamos a tener una conciencia liberada, sin expectativa de juicio, en cuanto a lo que tiene que ver la asignación de la administración de esta economía que Dios ha puesto en nuestras manos. Lo planteo de esta forma y concluyo. Algunos estamos muchas veces cargando con posiciones de tristeza, de culpabilidad, por personas que muchas veces no pudieron corresponder a la administración de la gracia que Dios nos confió. Y uno se hace la pregunta, le di lo correcto, hice lo que tenía que hacer, administré los misterios como debí de administrarlos, ¿por qué no veo la correspondencia? El punto es que aquí hay una verdad liberadora. Lo que el Padre te entregó, tienes que cuidarlo. Pero jamás te eches la responsabilidad de la pérdida de lo que nunca se te entregó. Porque hay personas y cosas en nuestra vida que no perdimos ni nunca se perdieron. Hay otra cosa muy diferente, es que nunca fueron lo que nosotros pensamos que eran. Entonces, cuando uno piensa que algo es sin serlo, usted tiene una posición de pérdida y de dolor que le lastima. Pero cuando algo nunca fue, usted no perdió absolutamente nada, sino que lo que nunca fue, nunca quedó. Eso nos hace emigrar de una posición a otra, donde ya no lloramos más por el ministerio que un día teníamos y perdimos. Es que a veces pensamos que teníamos algo que en realidad Dios nunca nos asignó. Dejamos de llorar por aquellos que un día pensamos que eran lo que nosotros pensamos y nos abandonaron o emigraron cuando la corrección vino a su vida y trajo una iluminación a las áreas erróneas y oscuras de su existencia a través de la administración de una palabra. Emigraron, dijeron como los que estuvieron en Juan 6, dura es esta palabra, no hay quien la soporte. Se fueron y solo 2 se quedaron. Jesús dijo, todo lo que tú me diste, yo te lo he guardado. Por lo tanto, solo se perdió lo que nunca fue. Pero lo que tú me entregaste está intacto. Te lo he cuidado. Y la tercera declaración que pone sello a este ejemplo que pongo de la oración de Jesús en Juan 17, que empieza con la gloria manifestada, sigue con este principio de administración de la economía de lo asignado a nosotros, concluye con una declaración importante y liberadora donde Jesús dice, yo puedo orar de esta forma porque entendí un principio, que todo lo mío es tuyo, por lo tanto todo lo tuyo es mío. Algo que marcó mi vida dentro de esta estación es lo siguiente. Cuando usted entiende que todo lo suyo es del Padre, usted se queda sin nada y se lo entrega todo. Y cuando usted se lo entrega todo, entonces nadie puede quitarte nada, porque nadie puede quitarle nada a aquel que no posee absolutamente nada en esta tierra, que no se siente dueño, sino que solo es un administrador de lo que el Padre ha impartido en su vida. Y yo les dejo esta reflexión. ¿Qué pueden robarle a quien no tiene absolutamente nada? ¿Quién puede arrebatarle un ministerio a quien no tiene ministerio, sino que hace un oficio asignado por el Padre en la tierra? ¿Quién puede robarle una oveja a quien no tiene oveja, sino que cuida las ovejas al dueño que murió por ella en la cruz del Calvario? ¿Quién puede afectarle la iglesia a quien no se considera el dueño de ella, porque no dice esta es mi iglesia, sino que esta es la iglesia que él compró a precio de sangre y yo la cuido y lo administro? Por lo tanto, nadie me destruye mi iglesia ni me divide mi iglesia, porque yo no tengo iglesia, yo cuido las ovejas de mi Padre. Por lo tanto, todo lo mío es suyo. Y solo se perdió lo que se tenía que perder, aquello que en realidad no se perdió, sino que nunca fue lo que yo pensé que era. Exacta representación de su imagen solo se puede traer a la tierra cuando el orden correcto es establecido en nuestra vida
Y el orden correcto es que Dios determinó en su diseño, el único que existe, dentro del contexto de lo intencional, gobernar al hombre a través de la posición del Espíritu, para que lo espiritual fuera puesto en el depósito de lo espiritual y entonces pudiéramos reproducir aquello que anhelábamos ver manifestado en esta tierra. Les encomiendo a la palabra de su gracia para que sea el Señor trabajando y obrando en la vida de cada uno de nosotros a través de la multiforme gracia de Él para con nuestras vidas. Que Dios continúe rica y abundantemente manifestando su propósito en su vida. Y muchas gracias por la paciencia de escucharnos estos minutos. Gracias, Pastor Miguel, Pastora Patricia, les amo con todo mi ser. Y sepan que me he sentido en mi casa y con familia, así que la verdad es que me voy con el compromiso de seguir orando por cada uno de ustedes. Y sepan que allá en el centro del Caribe hay una nación pequeñita llamada República Dominicana, de donde hay gente que lo ama mucho, 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 mucho a ustedes. Y ustedes están en un lugar muy especial de nuestro corazón. Paz y gracia sobre sus vidas.